El humor social de México es melancólico. Es un país herido por el escepticismo y al mismo tiempo urgido de creer en un cambio. Esto escribe Héctor Aguilar Camín en el prólogo de ¿Y ahora qué? La desilusión colectiva tiene buenas razones. Viene de la historia inmediata, de las oportunidades perdidas en estos años de grandes cambios y pobres resultados. En esta encrucijada electoral nos preguntamos, ¿y ahora qué? No como una pregunta retórica, sino como una exploración desde muchas disciplinas de los problemas que nos preocupan. La corrupción, el Estado de Derecho, la democracia, la gobernabilidad, la inseguridad, la igualdad, prosperidad, el estado de bienestar y dónde está México en el mundo. A esta pregunta han respondido ya más de 30 autores en un libro. En las próximas semanas la pregunta se hará en un seminario en la Universidad de Guadalajara y en los próximos meses en visitas a muchas universidades del país. A partir de hoy, ¿y ahora qué? Es una pregunta que plantearemos aquí, en Milenio Televisión. En las próximas semanas, en esta mesa, cada domingo, tendremos expertos, académicos, escritores, actores políticos y sociales a los que les pediremos caminos concretos, propuestas puntuales, hojas de ruta. Queremos que esas propuestas sean establecidas en estos programas con claridad para ponerlos en la mesa de este año electoral. Bienvenido pues a preguntarnos, ¿y ahora qué? Votar, de alguna manera, votar es preguntarnos ¿y ahora qué? Yo creo que el ciudadano es lo que hace. Cuando va a votar dice ¿y ahora qué? ¿Ahora por quién voto? ¿Y ahora qué va a pasar? Y por eso es que creo que el sentido de este esfuerzo, que es un libro, ahora es un programa de televisión, va a ser un seminario, van a hacer muchas cosas, es ese, ¿no, Héctor? Se trata de ¿y ahora qué? ¿Para dónde vamos? Que es el sentido de cuando uno va y deposita su voto, ¿no? Cuando empezamos a pensar en este libro era un momento realmente muy complicado. Porque era quizá febrero del año pasado. Se nos venía encima Trump, no sabíamos bien a bien qué iba a resultar. Y estaba el gasolinazo. Y aparecía un gobierno que había perdido por completo el manejo de la economía y de la política. Entonces la pregunta, ¿y ahora qué? Era la pregunta de decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Y de esa angustia y de esa preocupación de ver que como que se habían agotado, digamos, los caminos para el país, como que no había hacia adelante ninguna claridad, surge la idea de hacer el libro. Y la verdad es que al final del proceso, en este libro, en donde convergen una enorme cantidad de distinguidos especialistas en distintos problemas claves del país, la verdad es que, y ahora, mucho, hay muchísimo. En cada uno de los problemas del país, los grandotes, los particulares, hay posibilidades de hacer cosas no fáciles, ni rápidas, pero muy claras y funcionales al efecto de disminuir ese problema. Y esta es quizá la verdadera riqueza de este libro, que quizá uno de los grupos más especializados, más capaces, más independientes de la sociedad civil, esa que no le gusta a algunos candidatos, ni a algunos funcionarios, ni a algunos gobiernos, destiló aquí lo que sabían sobre corrupción, Estado de Derecho, crecimiento, desigualdad, la relación con el mundo externo, el estado de bienestar social. Y al final, 33 autores han producido 99 caminos posibles, practicables, mediante la legislación, mediante instrumentos de gobierno, para mejorar sustancialmente a México. Y vamos a ir caminando a lo largo de estas semanas por cada uno de los temas en específico, pero dices tú en la introducción, y lo hemos platicado tú y yo, que la corrupción, digamos, un poco es el problema y permea el resto de los problemas. Tú un poco dices la sombra de todo. Los últimos tiempos de tu vida te has dedicado a ver la corrupción, aunque has hecho muchas otras cosas, María Amparo. ¿Cómo tenemos que entender en el 2018 la corrupción para preguntarnos después cómo corregirla? Mira, Carlos, primero estoy muy contenta de haberme dedicado estos últimos años, como tú dices, a lo de la corrupción, porque gracias a ella me he vuelto una todóloga.
creo que como decía Héctor, cuando hablas de corrupción estás hablando de desigualdad, porque la corrupción sin duda, ¿sí?, aumenta la desigualdad. Estás hablando de prosperidad y crecimiento, porque la corrupción impide el crecimiento que podría tener México por los altos grados de corrupción. La corrupción ayuda a la violencia, porque no podemos entender la violencia sin este vínculo entre las autoridades y los cárteles o los delincuentes, la delincuencia organizada, porque incluso no podemos entender la política exterior si no pensamos en la marca México, y la marca México está también manchada por la corrupción. Entonces, yo estoy muy contenta que me haya invitado Héctor a abrir este libro con este tema, ¿sí?, que afecta todo, afecta el bienestar, los servicios públicos, etcétera. Ahora, la corrupción, fíjate que es más difícil, creo yo, o es más fácil ejemplificarla que definirla. Sí, hay una definición general, que es, pues, el desvío de recursos públicos para propósitos para los que no fueron destinados originalmente. El desvío ilegal, ¿no? ¿Perdón? El desvío ilegal. El desvío ilegal. Es que hay desvío legal, pero también hay desvío ilegal. Hay desvío legal y hay desvío ilegal. Este concepto de la corrupción legalizada, que te lo puedo ejemplificar, Carlos, por ejemplo. ¿Qué es eso de, por ejemplo, qué es eso de la corrupción? Ustedes se acordarán, voy a usar un ejemplo del pasado, ustedes se acordarán cuando era legal a través de los contratos colectivos heredar plazas en el CENTE. Sí. Eso es una corrupción legalizada. Sin duda. Está estampada en un reglamento que tiene carácter, digamos, de ley para un grupo de personas, y ahí estaba instituido perfectamente que yo te podía heredar mi plaza porque eras mi novio, mi hijo. O los desvíos que les aprueban los congresos locales a sus gobernadores. Bueno, que son desvíos ilegales. Bueno, los desvíos o los incrementos en deuda. O los incrementos de deuda para pagos de cualquier gasto. Entre el presupuesto ejercido y el presupuesto aprobado. Supuesto. Eso es corrupción, pero te diría, a ver, la gente del sindicato diría, perdón, es un acuerdo entre nosotros, los sindicalistas. Claro, nosotros hemos acordado. Es un derecho adquirido. Porque así lo acordamos entre nosotros, no tenemos problema en eso. No tenemos problema porque está en un contrato colectivo que está constituido a base de privilegios que llevan a clientelas, que llevan al voto y que llevan entonces a definir las elecciones. Pero a ver, entonces, por ejemplo, Eduardo, en tus tres propuestas, pero en lo que está escrito ahí, en todos los analistas, ¿de qué tamaño se pone la corrupción para arreglar nuestro problema de seguridad? Es decir, ¿es un problema más estructural? ¿Es un problema de policías? ¿O es un... ¿Dónde pondrías la corrupción, por ejemplo, para arreglar el problema de seguridad? Primerísimo lugar, ¿no? La corrupción, pues sí, es un tema transversal que recorre todo. Pero la crisis que tenemos de seguridad desde hace de 10 años para acá incluye a unos nuevos actores que son grandes organizaciones criminales muy prósperas, quizás las más prósperas del mundo, mucho más prósperas por lo pronto que las colombianas o las brasileñas, que son capaces de comprar corporaciones policiales enteras en estados y municipios. Entonces es algo de gran escala, que tiene también que solucionarse o atacarse con medidas muy importantes de carácter legislativo, de carácter presupuestal con implementando la ley y la justicia, ¿no? Encarcelando a jefes policiales, detectándolos a tiempo y no permitir que se postulen como candidatos de partidos políticos. Eso es un tema ahorita, por ejemplo, central. Hoy en las elecciones. En estas elecciones, en este proceso, hemos tenido un aumento impresionante como en ninguna otra elección de precandidatos, porque esto fue antes de que se designaran los candidatos, y familiares y amigos de ellos asesinados, atacados. Y tiene que ver justamente con que estos grupos criminales están acechando y están tratando de intimidar antes de que estas personas ocupen los cargos para forjar acuerdos de colaboración muy claros, en donde ellos tendrán que ceder parte de su autoridad a los grupos criminales y estos puedan seguir extrayendo las rentas que cada vez son más cuantiosas. Y dices que nunca habíamos vivido tantos en una precampaña. ¿Te impresiona el número de ataques a familiares, gente cercana, etcétera, a precandidatos? Así es.
¿No habías visto un número similar? No, sí es un aumento como del doble, digamos, de la vez pasada, el proceso electoral que pasado. Lo que quieren es intervenir y corromper, a final de cuentas. Claro. Que lo que quieren es apropiarse de esas zonas. Claro. ¿Apropiarse de qué? Apropiarse de la productividad, de tal. Mira, por lo pronto hay un pago de cuota mensual en donde están involucrados cientos de municipios que tienen que aportar entre 100,000 y 500,000 pesos mensuales a grupos criminales. Después está el tema de que ellos designen al jefe de la policía local. También está el tema, como en Michoacán lo fue, que ocupan el área de obras públicas, la dirección de obras públicas del ayuntamiento y de políticas sociales. Entonces, se meten hasta la médula. Y luego la captura misma de la sociedad, ¿no? Y la captura de la extorsión sociedad. Y el derecho de piso, eso de que de pronto en el mercado todos pagan, ¿no? Bueno, y además estamos entrando en un nivel de corrupción, como mencionaban, gigante, pero la verdad es que la corrupción nos toca a todos. O sea, cualquiera que haya hecho un trámite, sacar licencia, sacar pasaporte, el trámite más sencillo que a ustedes se les pueda ocurrir, hay corrupción involucrada. A lo mejor no han caído en la corrupción, que bueno, ojalá sea el caso, pero lo vemos todo el tiempo, ¿no? Sacas la licencia y siempre hay un gestor, hay uno que se encarga de facilitarte el trámite, alguien que viene recomendado. Entonces la corrupción, yo creo que el tema es todavía más serio. No solo está en temas de violencia y narcotráfico y estos casos terribles que oímos, ni en los Duartes. También está dentro de la sociedad esta corrupción pequeña y delicada que casi la consideramos pues, cultural, habría quien diría, ¿no? Que esto está en el ADN de todos. En las propuestas que has encontrado para cerrar este bloque, estas cosas, estas cotidianas, dos cosas, María Amparo, en donde podríamos empezar a evitar estas cosas. Él está hablando de cómo se compran corporaciones, que eso es verdaderamente brutal. Compran corporaciones enteras, ¿sí? Los capos. Pero hay otra que, por ejemplo, los chalecos antibalas que se les dan a las policías. Hay gobernadores que las compran a 14,000 pesos y el gobernador de junto al mismo proveedor a 27,000 pesos. O sea, explícame por qué ocurre eso. O la otra parte que es todo lo que nos clasifican. No es porque sean mejores. No, misma tela importada, todo. Y la otra parte es todo lo que nos clasifican, Valeria Moy lo sabe muy bien, para no poder entrar a las cuentas porque catalogan como de seguridad pública o seguridad nacional. Te voy a decir lo que nos contestaron una vez. Si yo te digo cuántas botas compramos, cuántos pares de botas, tú vas a multiplicar y vas a saber cuántos elementos de la policía tengo, por lo tanto no te la doy. Todos sabemos de cuántas botas compramos. Y ahora sí te contesto rápidamente. 30 segundos, a ver, para eso que está diciendo ella, a ver, solamente el 2.3% de las transacciones que hacemos los ciudadanos las hacemos por internet. 2.3. Increíble. Si subimos eso al doble, bueno, no al doble, no, lo tendríamos que subir mucho más. Si 40% de los mexicanos, oye, 80 tenemos computadoras, ¿sí? Si subimos eso sensiblemente, bajamos rápidamente porque el contacto humano es el que permite la corrupción. Corte, ahora volvemos, se lo seguimos preguntando. ¿Y ahora qué? Cuando regresemos vamos a hablar de las normas de este aparato con una introducción del ministro Cosío. Ahora volvemos. Telcel te presenta el internet móvil más rápido de México. Porque cuando quieras, podrás estar aquí. Con Gigaret Telcel puedes hacer tu mundo 10 veces más conectado. Con Gigaret Telcel 4.5, tú hablas y el mundo responde. La red más rápida, ahora es mucho más rápida. Paga todo con tu tarjeta Santander Mastercard y puedes ganar un viaje a la UEFA Champions League Final Kiev 2018, cortesía de Mastercard. Descarga Super Wallet y regístrate para participar. No tengas miedo. Sé lo que siempre has soñado. Sears me entiende.
Iniciamos el bloque hablando de normas, de legislación, decía Eduardo Guerrero, de otras cosas. Y quiero apuntar que el ministro Cosío, que es participante de este esfuerzo, hace una propuesta en donde dice, tenemos que reordenar todo nuestro marco jurídico porque es un desastre. Hoy en la mañana estuve con él y le dije que nos explicara un poco, en 1 minuto y medio, ¿qué es esto? En donde dice, le decía yo, es la más revolucionaria de todos, dice hay que revolucionar todo el marco jurídico. Esto me dijo el ministro Cosío hoy en su oficina en la Suprema Corte. Y si uno analiza lo que ha acontecido con el sistema federal mexicano, digamos, de unos 25 años para acá, realmente ha sido una acumulación de cosas, así lo quiero decir, cosas, en diferentes materias con muy diferentes lógicas. Entonces, tenemos en salud un modelo, pero no es un modelo general, sino en ciertas enfermedades o respecto de ciertos tratamientos pasan unas cosas y en otros en otras. Si vamos a la materia de seguridad que tanto está lastimando a la sociedad, en el delito de secuestro es una forma, en el de trata de personas es otra, en el de delincuencia organizada es otra. Entonces, si empezara uno con la estructura, insisto, más grande, habría que hacer correcciones muy profundas para que esto tuviera algún sentido armónico y fuera administrable. Nada más estoy empezando con el sistema federal. No es un problema solo de competencias, dices, sino de revisar toda la norma, de todas las normas. O sea, tiene mucho que ver con competencias, sí, pero tiene que ver con todas las normas. Sí, tiene que ver primero con competencias. En derecho es bastante, lo podemos poner de esta forma muy simple. ¿Qué cosas puedes hacer tú y qué cosas puedo hacer yo? Eso está perdido. Eso está muy confuso. Y una parte muy importante del trabajo que hacemos en la Suprema Corte uno lo puede ver. Las personas vienen por violaciones a derechos, los estados vienen por violaciones a su soberanía. Si uno se pregunta qué es en el fondo lo que estamos discutiendo es lo que tú puedes hacer o lo que yo puedo hacer. Yo puedo mover una cosa así o así o así. Esa parte queda enormemente confusa y consecuentemente gastas una enorme cantidad de recursos, lastimas a muchas personas, no logras los objetivos de las normas y eso me parece que es lo que estamos viviendo ya desde hace varios años. Un poco lo que dice el ministro Cosío es, traemos un lío porque ya no sabe qué le toca al municipio, a la federación, al estado, a las regiones. Él lo que nos dice es, traemos un lío porque no sabemos cómo componer el país en lo jurídico, ¿no? Eso es lo que está diciendo. No sabemos cómo arreglarlo y a partir de eso ahí se cuela todo. En seguridad pasa muchísimo. Es importantísimo. ¿No? Y justamente un tema de competencias y de laxitud y umbrales ahí raros tiene que ver con qué le toca a la autoridad, por ejemplo, estatal y municipal y qué le toca a la federal. Y se han estado ahí lanzando la bolita, por ejemplo, de aquí debe, por ejemplo, atender un problema de extorsión o de secuestro o de una ejecución. Y generalmente las policías locales están diciendo, no, esto no es mi problema, es un problema del gobierno federal. Y los federales dicen otra cosa. Pasa algo similar, curiosamente, en corrupción, ¿no? Acabamos de tener un dilema entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal y a quién le toca y tal. ¿Estamos más o menos igual en corrupción? Estamos igual, con un agravante, te diría yo, como un delito de corrupción cubre otros delitos que no están tipificados en el Código Penal como de corrupción. Entonces te dicen, no, aquí se está tratando de lavado de dinero. Entonces eso lo ve el Código Penal. Entonces te seccionan el delito de forma tal que es mucho más difícil que te giren un orden de aprehensión o te armen un expediente. Valeria, es difícil hacer negocios con este problema. Hombre, yo no estoy hablando de corrupción, es decir, hacer negocios, los empresarios, en su relación con los gobiernos. También tenemos un problema ahí. Es dificilísimo. Tenemos diferentes reglas a nivel, incluso para cuestiones económicas, como para poner una papelería, ¿no? O sea, algo muy elemental. Las reglas son distintas a nivel municipal, a nivel estatal y, por supuesto, a nivel federal. De hecho, una de las propuestas de las zonas económicas especiales, que a mí me parece genial que no sea una propuesta general para el país, es que los 3 trámites de los diferentes niveles se van a agrupar en una sola ventanilla, es decir, se van a facilitar los trámites. Mi pregunta es, ¿y por qué no hacemos de México una zona económica especial, por lo menos en este contexto, ¿no? Si en todos los estados es distinto, y hay un tema que tocaba el ministro Cosío, que es la soberanía. Esa soberanía creo que a veces hay que tener mucho cuidado porque se malentiende. Por ejemplo, a la hora que dan las cuentas los estados, cada estado las da como quiere y cuando quiere, porque son soberanos. Entonces, pueden entregar una información contabilizando algunas cosas, otro entregará en otro momento porque él decide contar otras cosas. Entonces, si tú te metes a la página del INEGI y buscas información sobre deuda pública de los estados, tendrás unos datos. Y si buscas Hacienda, tendrás otros datos. Ambos se llamarán deuda pública,
pero los números serán completamente distintos. Mira, el ministro Cosío tiene una metáfora preciosa que no puso en el libro y yo se la voy a robar para un ensayo, pero es de él. Dice que el orden jurídico mexicano es como una gigantesca casa de 3 niveles que le faltan a veces escaleras para pasar del primero al segundo. Uno no tiene piso encima, el otro no tiene pasillos que conduzcan hacia el fin de la construcción. Es posible subir, pero no es posible bajar del tercer. Es como una casa monstruosamente y contradictoriamente construida. De manera que todo es impugnable. Todo. Todo. No hay realmente lo que se llama una norma general. Y lo puedes ver en el trabajo de la Suprema Corte y en la cantidad de controversias constitucionales que desde que funciona la Suprema Corte llegan. No hay prácticamente una norma que no sea impugnable y que pueda ser llevada a una querella constitucional. Y es por eso, porque decía también muy bien José Ramón, hay que aplicar la ley, desde luego, pero para poder aplicarla hay que ordenarla, porque si no es inaplicable. Porque una cosa contradice la otra, y ese ¿qué puedes tú y qué puedo yo? Pues podemos los dos a veces las mismas cosas, depende si estás en la parte de abajo de la casa o en la de en medio o en la de arriba. Como se trata de presentar propuestas, déjame nada más, porque él en 30 segundos dijo, pues ni siquiera lo hemos pensado tanto como creemos. Tenemos por ahí la segunda parte de lo que me dijo José Ramón Cosío, donde él dice, el problema real es que a lo mejor ni siquiera lo hemos pensado bien. Esto dice José Ramón Cosío. Yo creo que también ahí sí valdría la pena sentarnos de verdad un momento a decir, queremos más federalismo, queremos menos federalismo, los problemas históricos, algunos son de tal gravedad que necesariamente tienen que ser de la competencia federal. Lo que pasa es que no ha habido una discusión, sino simplemente hay la idea de vamos a reformar este sector porque este sector no está funcionando como quisiéramos, centralicemos en la federación y no solo centralicemos, dejemos un poco ambiguas las competencias, este es un problema. Enviemos recursos, pero no generemos las responsabilidades para saber si los están gastando bien o los están gastando mal. Me parece que hay como tramos normativos que están muy incompletos. Habló del dinero, María Amparo, que yo creo que eso a ti te interesa por términos de corrupción, porque habló lo que nos gastamos en estas cosas por un federalismo mal pensado, ¿no? Pero súper mal pensado, y creo que tenemos un capítulo de federalismo, pero creo que debemos de haber dedicado una sección al federalismo porque es realmente un problema muy severo. Regresando a lo que decía Valeria, que tiene que ver con tu pregunta, nada más que en lugar de los trámites, regresando al dinero y a las formas de comprar, hay 104 formas de comprar en México. ¿Otra vez? De los proveedores del gobierno, sí. 104. ¿Por qué 104? ¿Por qué esa figura tan extraña? Son 32 estados por 3 poderes. Cada poder judicial, tanto el de en realidad son 33 porque la federación es 33 por 3. El Congreso Federal y los congresos locales tienen una forma de comprar. El Poder Judicial Federal y los locales tienen otra, y los ejecutivos locales y el federal tienen otra, más métele Pemex, más métele la CFE, que son regímenes de excepción, más todos los órganos autónomos. Entonces tenemos muchas formas de comprar y por eso llegamos a esas confusiones y a esas posibilidades de poder desviar el dinero vía empresas fantasmas y todo. Vía simulación de precios. Nosotros. Y además, Carlos, una última, pueden comprar en efectivo. Eso es una aberración. Es que eso es clave. Cuenta tu propuesta, porque tu propuesta es muy clara. ¿Cuál es tu propuesta? A ver, yo les recuerdo también otra vez, es del pasado. Ustedes se acordarán, y nuestro público también, cuando agarraron a Javier Duarte trayendo 25 millones de pesos. En un avión en Toluca. En un avión en Toluca. No era él, era su secretario de Finanzas. Para pagar para una feria. ¿Sí? A una compañía privada. Bueno, era para la Candelaria. Pero es válido. Yo cuando empecé a trabajar en el CIDE, hace muchos años, a mí me pagaban en un sobrecito engrapado con dinero. Entonces, tu propuesta, porque está ahí. Si me ponían más a mí que a ti. Tu propuesta muy clara, ¿cuál es? Tu propuesta clara, ¿cuál es? Es que se prohíban las transacciones en efectivo para transacciones gubernamentales, para partidos políticos y para candidatos, ¿sí? Es perfectamente posible hacer eso.
que no se use el efectivo, incluso a través, porque me puedes decir, los candidatos porque tienen que pagar a los operadores. No, claro. Los invito el 1 de julio. No, esto es como Las Vegas, te dan fichas. Pero déjame terminar. Y luego las cambias en el IFE. Déjame terminar, para cerrar este bloque con federalismo. Ahora estamos clavados con esto, que si municipales, que si federales, que si policía. ¿Importa de verdad? ¿Qué tanto importa? Que si son municipales o locales o estatales o policía estatal o policía nacional, importa mucho, importarían otras cosas mucho más para empezar a componer nuestro problema de seguridad. Yo creo que sí es un tema central, porque muchos de los conflictos que traemos tienen que ver justamente, por ejemplo, el ejército ya no quería, ahora ya puede más por la ley de seguridad interior, pero antes estaba muy irritado el ejército porque llegaba a un estado y tenía que estarse cuidando de la policía estatal y municipal y de la procuraduría estatal de que no le fueran a poner un 4, como se lo pusieron hace 2 o 3 años en Sinaloa, ¿no? Entonces tenía que cuidarse no solo de los criminales, sino también de las policías y de la procuraduría, etcétera. Ahora, con la nueva ley de seguridad interior, el ejército toma el mando absoluto de la seguridad en el Estado y tiene capacidad de escrutinio sobre todas las agencias que tengan que ver con seguridad y justicia en el Estado. Yo les apuesto que por esta razón los estados ahora van a estar mucho menos deseosos de tener al ejército en su territorio que antes. Porque los van a mirar. Exactamente. Entonces sí importa quién te está mirando y quién te está pidiendo. Por supuesto, y esto de militarizar al país es absurdo. Al revés, se va a desmilitarizar porque ya los gobernadores no van a querer al ejército en su Nadie estado. va a hablar por teléfono. Por cierto, es el efectivo, me voy con eso. El 1 de julio, ¿cuántos vamos a ver repartiendo a los a los representantes de casilla? Un dato macro sobre eso. Cada año de elecciones presidenciales crece 1 punto del PIB el dinero en efectivo que circula en el país. Es increíble. Todo eso es dinero para las elecciones. Yo lo he visto, dinero ilegal para las elecciones. Tengo suficiente edad para haber ido muchas veces a votar en mi vida. Y ahí están los representantes de partidos, los que están cuidando, donde pasa un cochecito a ciertas horas. ¿Y vas? Y les da su lanita. A todos. A veces pasa el mismo cochecito para muchos partidos. Es lo único. Yo eso no lo he visto, pero la base monetaria sí, y se incrementa. La base monetaria. La base monetaria se sí gasta se incrementa. al final de la campaña, del tope de campaña. ¿Cuánto? Se gasta el 40% del dinero que pueden gastar en campaña, se gasta en la última semana. Propuesta buena, que ya no hay efectivo en la última semana y ahí, ese mismo domingo. En nada. Pausa, vamos a regresar para hablar de negocios, prosperidad, desigualdad. ¿Cómo hacemos que este país crezca y crezca mejor? Ahora que volvamos. Todo con tu tarjeta Santander Mastercard y puedes ganar un viaje a la UEFA Champions League Final Kiev 2018, cortesía de Mastercard. Descarga Super Wallet y regístrate para participar. ¿Qué podemos hacer para que todos vivamos en armonía con la naturaleza? Entre azul y verde de la mano con la naturaleza. Participa en el primer concurso infantil y juvenil de dibujo y pintura de la naturaleza. Si tienes entre 6 y 15 años, puedes enviarnos tus obras de arte a través de la oficina de correos más cercana de tu localidad. Tienes hasta el 30 de abril. Consulta las bases en www.entreazuliverde.mx. Telcel te presenta el internet móvil más rápido de México. Porque cuando quieras, podrás estar aquí. Con Gigarret Telcel puedes hacer tu mundo 10 veces más conectado. Con Gigarret Telcel 4.5, tú hablas y el mundo responde. La red más rápida, ahora es mucho más rápida. Vamos a hablar entonces de cómo crecer mejor, cómo acabar con la desigualdad que agobia al país. Y vamos poco a poco. Valeria, tú te dedicaste a armar donde nos descubres un problema y nos das una solución que no mucha gente ha pensado, que tiene que ver cómo hacemos esto en términos de regiones, de ver. Cuéntame. Es que normalmente cuando hablamos de desigualdad, hablamos de la desigualdad entre los ricos y los pobres, ¿no? Y hacemos este segmento donde la discusión se vuelve muy complicada y se nos olvida la otra desigualdad que hay en el país, ¿no? La desigualdad entre el México que crece,
que sí tenemos un México que crece y que crece a tasas envidiables para muchas otras economías, ¿no? Que crece a tasas de 9%, 10%, han alcanzado tasas de doble dígito. Hay estados que están creciendo de forma sostenida al 5%, que eso es increíble porque puedes crecer al 5% un periodo y luego bajar. Pero cuando tenemos estados que crecen de forma sostenida al 5%, ves que todo cambia. Quintana Roo dice... Pero Quintana Roo se cuece aparte. Quintana Roo dice aparte. No, pero tienes estados... Y no por buenas razones. Tienes estados que crecen de forma sostenida y lo han hecho durante mucho tiempo. Y entonces, curiosamente, ¿verdad? Aparece que en esos estados hay empleo formal, la informalidad disminuye, la desigualdad dentro del estado, esta brecha entre ricos y pobres disminuye, la pobreza disminuye, es decir, todas las variables económicas mejoran. Tenemos Méxicos completamente separados. Podemos hablar de México del Bajío y el norte, si lo queremos juntar todo. Evidentemente, hay diferencias dentro de este México del Bajío y el norte, y el México del sur, que está atorado verdaderamente en otro momento histórico. Así como hablamos de estados que han crecido de forma sostenida durante muchos años, tenemos estados en el sur que han decrecido. Ojo, no crecido poquito, no creciendo al 1, al 0 punto algo, decrecido, es decir, que se van haciendo cada vez más chicos, cada vez hay menos peras y manzanas, como lo podríamos explicar, en esos estados. Esos estados, evidentemente, es donde hay más informalidad, hay más pobreza, hay más desigualdad. Entonces vemos que los problemas están relacionados. Hablaste de zonas económicas especiales, pero ¿hay algún tipo de solución, Héctor? ¿Querías decir algo antes? Sí, subrayar que nosotros llamamos a este capítulo, pusimos junto el tema, le llamamos prosperidad, no le pusimos crecimiento, sino prosperidad, junto con pobreza y junto con desigualdad. Y le ponemos prosperidad porque, como lo acaba de decir para ciertas regiones ahora a Valeria, si no hay prosperidad, no es muy difícil que las cosas mejoren. Esa es la premisa. Que además vemos en los estados del sur, permíteme un segundito, Héctor, que reciben una cantidad enorme de participaciones y aportaciones federales que lo han hecho durante décadas y no cambia la pobreza. Te estás dando cuenta que no sirven esos recursos. Disminuye la productividad y a veces el crecimiento. Entonces, la prosperidad por sí sola no va a crear una sociedad más igualitaria, pero sí es la condición para que los problemas empiecen a tener una solución, los muchachos empiecen a tener trabajo, las familias empiezan a tener ingreso. Y eso va construyendo el círculo virtuoso de la producción, el consumo, la mayor producción y el mayor consumo. Eso es absolutamente fundamental. Sin eso, no es que estén mal las políticas redistributivas, las políticas asistenciales, todo eso está bien. Pero no estás tocando el problema serio de fondo del país mientras no alcances esos procesos virtuosos que han alcanzado ciudades, regiones en el Bajío, en el norte, que, bueno, Aguascalientes en un momento que crecía al 11%. Claro, es una economía muy pequeñita, ¿no? Muy pequeñita. Claro, pero se transformó. No tiene capacidad de arrastre, ¿no? Pero Guanajuato, etcétera, porque déjame preguntarte algo. Porque es una discusión que está hoy en las campañas y me importa mucho. ¿Tiene que ver la desigualdad y la pobreza con la seguridad? Porque hay quien dice, no, mira, hay estados, ya lo tuvimos en Monterrey y ya lo tuvimos en Tijuana, que les iba muy bien, y mira, ¿de qué se trata esta relación entre la seguridad, la violencia y la economía, si es que hay que encontrar la prosperidad, que es de lo que estamos hablando? Mira, con la desigualdad no es tan clara la relación, pero sí con la pobreza, porque muchos de los jóvenes que se están vinculando a los grupos criminales entre los 14 y los 20 años, pues son muchachos que no ven maneras de crecer profesionalmente y tener ingresos decentes, y llegan las organizaciones criminales con unas estrategias muy ambiciosas de reclutamiento que les ofrecen no solamente un buen dinero para los estándares de la economía local, sino les ofrecen también una especie de reconocimiento, de apapache, porque se trata también de jóvenes muy desamparados, muy despreciados, muy humillados, que también quieren tener algo de reconocimiento a quiénes son, qué hacen. Y esas gentes, a ver, ¿te atreves a matar a alguien? A ver, hazlo ahorita, mátalo a ese. Tú sí tienes valor, tú sí vales. O sea, les dan reconocimiento social.
gran sicario en mi organización y vas a crecer conmigo. Y así están alimentando las filas de estos grupos que son enormes y que a veces ya tienen cooptada pues, a una capa social muy grande de pandillas, de muchachos que siempre andan ahí extraviados en el mundo sin que nadie les preste atención y buscando quién les chifle. Literalmente quien les chifla es el narcotráfico, y no solo el narcotráfico, muchos otros nuevos giros criminales, ¿no? Los tratantes de personas, los traficantes, los que ahora extraen petróleo hidrocarburos de manera ilegal, que van armando estos pequeños secuestradores, grupos, extorsionadores. Por ejemplo, en Acapulco ahorita están matando una cantidad de jovencitos entre 14 y 16 años, porque ¿qué crees que los pueden hacer? Son los que cobran la cuota, a las misceláneas, a los talleres mecánicos. Entonces ahí van. ¿Y qué pasa con eso? Pues que un día que van a cobrar la cuota, lo sigue el dueño de la miscelánea y les da un balazo por la espalda, por atrás. ¿No? Bueno. Mira, yo no dudo que tenga que ver la violencia más que con la desigualdad, como dices tú, con la pobreza, ¿sí? Pero esto es producto de que el Estado no cumple también con su primera obligación, con su obligación constitutiva. Estaba haciendo una investigación sobre una empresa ferrocarrilera, y me encuentro con que esta empresa ferrocarrilera, para que no le roben, y de todas maneras le roban, sus vagones con mercancías, esos que vemos todos los días en las primeras planas de los periódicos, tienen que gastar 1.700 millones de pesos al año en seguridad privada. Eso lo tendría que hacer el Estado. No lo tendría que hacer la empresa. 1.700 millones, estoy dando datos. Y donde sí me voy a tener que contradecir, y Valeria me va a dar la razón, no hay una correlación, Carlos, entre corrupción y prosperidad en los estados. O sea, los estados más corruptos no son los que están creciendo menos, y los estados menos corruptos no son los que están creciendo más. Es decir, ahí sí no hay una relación de casualidad. No la hemos podido encontrar, ni con transparencia, Transparencia y corrupción tampoco están correlacionadas. Querétaro está por abajo de la media en transparencia, sí, está por encima de la media en corrupción. Es decir, los que crecen más o menos corruptos. No esa relación no es clara. No hay, pero lo que sí hay es una correlación entre, que es mucho más difícil de medir, entre evidentemente la eficiencia, ¿no? Entre la eficiencia de los servicios públicos y la productividad. Que eso es bien difícil de medir, porque tú puedes ver la productividad del servicio que tienes, pero no del que no tienes. O sea, ¿cómo podrías saber? ¿Y si el TAC funcionara bien? ¿Cómo se verían las carreteras? ¿Cómo se verían las filas? Claro. Esa eficiencia la pierdes por la corrupción, por una mala asignación de recursos. Esa pérdida en eficiencia. Por eso la empresa ferrocarrilera gasta 1.700 millones de pesos en algo que no debería de gastar. Y hay muchas que hacen eso, ¿no? Bueno, pero tiene esos recursos, que eso también es otro lado del asunto. Pero no se trata de que los tengas. O sea, naturalmente, los debían de invertir en reproducir la empresa en lugar de hacer más vías. Pero quiero volver al tema de la prosperidad, porque ya vendrá Luis de la Calle y explicará eso con más detalle, pero es el capítulo que escribe, que él coordinó y donde participa Valeria, y que no está en la discusión. Tú no puedes pensar en que un país va a crecer si no inviertes. No hay manera de que un país crezca si no invierte. Inversión pública en los últimos años. La menor de la historia. La menor de la historia de la inversión pública. Como porcentaje del PIB estamos en los menores niveles de la historia como inversión pública. La inversión privada la acompaña. No va mal, ¿no? No, la inversión privada no va mal. Pero de hecho, tampoco está bollante. Pero no es bollante, pero este año es donde se ha frenado. No pensemos, y aquí es importante también usar los datos, la inversión privada no va mal. O sea, nosotros tenemos una meta que es 24% de inversión total. La privada está alrededor del 20%. No es un mal dato. ¿En relación de qué? Del PIB. 24% en relación al PIB. La privada está alrededor del 20%. Ya ha estado fluctuando así menos de 3. Está alrededor de 3. Bueno, es que nos faltan 25 puntos o 28 puntos de inversión. Pero el gasto corriente ha crecido todo. Dicho grosso modo, a ver si lo cito a Luis. A Feliz, a Raúl Feliz. A Raúl Feliz. Para cada punto de crecimiento de una economía como la mexicana necesitas 50,000 millones de dólares de inversión. ¿Quieres crecer 2 puntos? Necesitas menos de 50, pero como 40. ¿Quieres crecer 6? Al 6% tienes que meterle como 250,000 millones de dólares cada año de inversión. Bueno,
Menos del 3%, dices. ¿Ustedes han oído algo en estas campañas? Hasta este momento, ¿alguien ha planteado algo respecto de cómo se va a generar la inversión pública y privada que requiere el país? No hemos oído No, lo que estamos oyendo... Si eso no sucede, esto no tiene salidas. Va a ser el mismo masacote de soluciones sin conexión entre sí. Más o menos, esta es la proporción que dice Raúl, ¿no? Es decir, tú metes un punto más del PIB de pública y los privados se vuelven locos. Es decir, los privados es donde le entran más. A ver, es que tenemos que tener en cuenta que la inversión pública debería de facilitar los negocios privados. O sea, ese es el propósito de la inversión pública. Y no hay que confundir inversión con mantenimiento de inversión, que las cuentas públicas están juntas. O sea, si tú hablas de inversión pública, ahí está mantenimiento de la carretera, que no es lo mismo que una carretera nueva. ¿No? Entonces, la inversión pública tiene que servir como facilitadora de la actividad productiva, que inherentemente tiene que estar en el sector privado. Regresando un poco al tema de desigualdad regional, en el sur es donde vemos que no hay inversión, ¿no? A principios de esta administración, en el sur había un tren, el tren Chiapas-Maya. La velocidad promedio del tren es 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. O sea, cuando iban hoy en el tráfico, iban más rápido que la velocidad del tren, ¿no? Ya lo arreglaron y hoy va a 30 kilómetros por hora. Entonces, me gustaría hacer una provocación. Quizás pensemos que en lugar de dar tanto en aportaciones y participaciones federales al sur, invirtiéramos esos mismos recursos, pero en infraestructura. Y yo creo que tendríamos un sur completamente distinto. Eso es lo que dice Luis. Y tendrías una revuelta política de los gobernadores. Pero yo a eso no me meto. Lo que dice Luis de la Calle es una cosa muy precisa para efectos de la inversión pública. Tiene que ser una inversión en infraestructura y en educación. ¿Tú tendrías dudas? Y esas son las dos. Que habría más desarrollo si hiciéramos trenes en esos lugares. ¿Sabes qué falta en el sur? Quitando dinero. ¿Sabes qué falta en el sur? Ductos de gas. El sur no está conectado con energéticos. Y carreteras. Se va por pipas todo. Se va por pipas, los combustibles llegan por pipas, la electricidad es muy deficiente. Porque ese también me parece un tema bien importante. Al menos todo el tema, por ejemplo, del efectivo y de los grupos criminales que son muy prósperos, todo se mueve en este mundo clandestino, que yo creo que debe ser muy próspero y cada vez más importante en el país. Bueno, pero eso ya entra como economía ilegal, que en México la distinción es bien importante entre informalidad e ilegalidad, y lo que no es lo mismo. Voy a hacer una pausa para discutir esto. Vamos al cuarto bloque, pausa, me piden que hagamos y hacemos esto. Me parece interesante, ¿eh? Informal, ilegal, ¿qué es esto? Estamos hablando de economía, ahora volvemos. Sears me entiende. En Ciudad y Estados de Milenio. Humberto Ríos Navarrete. Emiliano Pérez Cruz. Susana Iglesias. Hugo Roca Joglar. Milenio Diario, periodismo con carácter. No voy a acabar este programa sin hablar de México ante el mundo, pero antes sí quiero lo que hablábamos la vez pasada, esto de tú pusiste en el tema, la economía informal es donde la delincuencia es feliz.
economía ilegal, decías tú. Sí. Explícanos un poco esa diferencia. Hay una pequeña, gran diferencia y es bien importante para las políticas públicas que aplicamos para resolver ambos problemas. En México, la informalidad se refiere a que el patrón no reconozca el vínculo laboral que tienes con él mediante el pago de cuotas al Seguro Social. Así es. ¿Sí? La actividad ilegal es otro tema, ¿no? Que por su naturaleza será informal, pero se trata distinto, ¿no? La informalidad en México, por sí misma, sin contar la parte ilegal, es un problemón. Ahora, volver la economía del sector informal a la formalidad es carísimo. Sube el costo de nómina para el patrón alrededor del 45%. Es una bestialidad, ¿no? Para pagar las cuotas de Infonavit, Seguro Social, la cuota obrero patronal, la cuota de la ciudad, el aguinaldo, la prima vacacional. O sea, esto va sumando y alrededor del 45% le sube el costo al patrón. Si queremos mejorar la migración de los trabajadores informales a la formalidad, tenemos que atacar ese tema. ¿Y por qué lo queremos hacer? Porque el trabajo informal, por su naturaleza, es menos productivo, no tiene acceso a crédito, no tiene acceso a capacitación, ni a economía de escala. Pero que está planteado, niña, ahora que también por un problema de prosperidad y estado de bienestar, porque ese trabajador tiene acceso a un hospital, tiene acceso a una pensión. Porque hemos permitido... vive de otra manera, porque hemos permitido sistemas duales y sistemas muy complicados. Entonces tienes el seguro social, pero también tienes el seguro popular. Entonces puede ser informal, incluso ilegal, y tener seguro popular. ¿Sale? Entonces, tenemos sistemas muy extraños que impiden, que por un lado queremos resolver la informalidad, pero por otro lado tenemos sistemas de seguridad múltiples. Entonces, no puedes resolver la informalidad si lo tienes así. Lo que hay en el libro es la propuesta que ha hecho Santiago Levy, que es quizá la de mayor calado, porque es la más transversal desde el punto de vista de todo, de la economía, de la sociedad y de los derechos sociales. Y que es justamente establecer un sistema de seguridad social universal. Que tengan los mexicanos por el hecho de ser mexicanos y que tú puedes modular, digamos, cuánto es lo que va a significar de costo eso por cada mexicano. Por primera vez le podrías poner, por primera vez a este país, un piso social verdaderamente igual para todos. Para todos, no los que lo necesitan, porque muchos mexicanos no van a usar de esos servicios. De hecho, no usan de esos servicios. Pero el mínimo común social de los mexicanos será ese y tendrán seguridad social universal todos. Lo que ha planteado, yo creo que muy acertadamente Santiago Levy, es desvincular las prestaciones sociales de tu estatus laboral, que es mucho más sensato que lo que están planteando algunos candidatos. Tú hace rato preguntabas que no habíamos oído, que hemos oído dos en ese sentido, ¿sí? Uno, el ingreso universal, el hecho de... El ingreso básico universal. Básico universal, por ser mexicano. Suiza lo acaba de pasar, nada más les digo, Suiza. Suiza lo votó y después Suiza lo votó en contra. Hay un experimento en Finlandia y luego lo votó a favor. Y un experimento en Por Canadá. ser suizo te puedes llevar tantos euros, pero primero lo votó en contra, tienes razón, sí, porque ahí se pueden poner a referéndum ese tipo de cosas. Y la otra propuesta es bajarle los impuestos. Ahorita a mí me sorprende ver esto de que si le bajamos a la frontera, a ver, en el caso de Estados Unidos, me gusta no utilizar ese ejemplo, los estados compiten entre sí a través de un impuesto, ¿sí? Hay un impuesto base, después tú le subes 2%, 3%, por eso California es más cara que Nevada, ¿sí? ¿Por qué no podemos hacer nosotros esas cosas? Eso va bien con lo que planteabas. Pero los gobernadores no van a cobrar nunca un impuesto. Nuestros gobernadores nunca van a cobrar un impuesto. Un apunte sobre el ingreso mínimo básico universal. Aquí hay una propuesta de John Scott, pero está acotada a que se ejerza específicamente en los mexicanos que están abajo de la línea de pobreza extrema, lo cual hace que el universo, siendo muy importante, sea alcanzable, digamos, financieramente. Ahora, pero no tenemos padrones. Para que funcione el ingreso básico universal, está cerca de tenerlo. Tienes que quitar las demás transferencias. Bueno, todas las demás transferencias. Pero eso es bien importante, porque como bien mencionabas, María Amparo, eso te va a generar un problemón social. Entonces, aquí también se necesita no solo la idea, sino el valor para poder implementar este tipo de cosas que requieren una reingeniería completa de los sistemas que existen actualmente. El valor se llama sacrificio político. Valeria, el tamaño de la economía ilegal
¿Tienes idea? ¿Hay alguna aproximación? De la ilegal, ¿eh? El 60% de los trabajadores, ¿no? No, esa es la informalidad. La informalidad está alrededor del 60%. La ilegal. La ilegal radica en la naturaleza del bien o servicio que se proporciona, ¿no? La informalidad está alrededor del 57%, contando al sector agrícola, y si quitas el sector agrícola, que se asume que por su naturaleza es informal, supuesto extraño que hacemos en México, si le quitas el sector agrícola, agropecuario, se reduce a 52%, ¿no? Ahora, ha disminuido en algunos puntitos, ¿no? ¿Pero la ilegal? La ilegal no lo sé. No sabemos. La informal ha disminuido, ojo, en porcentaje, pero no en personas, la informal. En número, como personas, tenemos más personas informales ahorita que cuando empezó esta administración. Como tasa tenemos una tasa. Es como la pobreza, ¿no? Más allá de las propuestas que están ahí, que has planteado sobre qué hacemos aquí, ¿qué tendríamos que hacer frente al mundo que nos ayudara a nuestro problema de violencia e inseguridad? Pues mira, nosotros creo que hemos sido muy poco hábiles para acercarnos a Estados Unidos y sacarle provecho a la vecindad y al ánimo de colaboración en la parte de seguridad. Ellos tienen muchísima experiencia sobre cómo reducir crisis de violencia en cierto tipo de espacios, sobre todo la que tiene que ver con pandillas. Y creo que lo que hemos sacado de provecho ahí es un entrenamiento a nuestros cuerpos policiales, pero a bajo nivel, en lugar de ir con líderes o exlíderes de policía de Estados Unidos, de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York, de Baltimore, de New Jersey, etcétera, y traerlos acá para que entrenaran a nuestros jefes policiales para reducir crisis de violencia donde el componente pandilleril es esencial, ¿no? Chihuahua, Tijuana, Guanajuato ahora, pues ahí están las pandillas colaborando con los criminales. Y tú dices, allá hay unos expertos que les ha ido bien, que tienen un know-how. Ellos pudieron reducir estas crisis de manera muy notoria en lapsos muy cortos durante fines de los 80, principios de los 90. Y ahí están las experiencias y las mejores prácticas y lo que sirvió y no sirvió. ¿Por qué no? Con el Plan Mérida hemos propiciado ese acercamiento a alto nivel entre jefes policiales de las dos naciones, no lo sé. En términos económicos, si le tuvieras que pedir, más allá de la coyuntura hoy, el TLC y etcétera, dos cosas que México podría hacer frente al mundo, ¿no? Más allá de firmar 184 tratados de libre comercio. No son tantos, pero sí son muchos. Más allá de eso, ¿qué? Mira, yo creo que algo que no estamos viendo es que está cambiando la forma de producir. Y nosotros seguimos pensando en manufacturas, en empleos donde la gente está ahí todo el día haciendo algo. Eso está cambiando y no lo estamos viendo venir. No estamos preparando a la gente para el cambio que viene. Y esto es independiente de Trump, de Brexit, de todo. Este cambio va a permear a todo el mundo y México no va a ser la excepción. Si no nos ponemos la pila con eso, la situación de pobreza y de desempleo va a ser muy distinta a la que tenemos hoy en día. Creo que eso es algo que nos tendría que preparar. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Por qué no estamos mandando estudiantes a Asia a capacitarse? ¿Por qué no estamos aprendiendo a hacer cosas como hacen en algunas zonas de China? No en todo China, pero algunas zonas de China, en algunas zonas en Corea del Sur, en Vietnam. Vietnam, que hace unos años era terrible el sistema educativo, le dio una vuelta por completo al sistema educativo. Entonces nosotros vemos siempre a Europa o a Estados Unidos como ejemplo. ¿Por qué no nos brincamos a la ola del cambio tecnológico? Parece ser que no queremos hacerlo, ¿no? Eso por el lado del cambio tecnológico, que de verdad me preocupa porque siento que no lo vemos muy lejos y está encima. Y por el lado del proteccionismo, yo creo que hay que tener muy claro que las guerras comerciales no se ganan, no la gana nadie. Y si frente a afanes proteccionistas del resto del mundo nosotros sucumbimos y caemos en lo mismo, nos va a ir peor. Entonces yo creo que hay que pensar en apertura. ¿Hay algo en corrupción, en Estado de Derecho, que deba ser diferente en nuestra relación con el mundo? ¿Algo en lo que el mundo nos podría ayudar? No sé si es, como tú dices, como decía Eduardo en seguridad, know-how, o son tratados, o son... Llevas unos meses tratando con brasileños y viendo cómo funciona este rollo entre brasileños y la PGR. ¿Qué se podría hacer? Bueno, sin duda aprender de las experiencias de otros países, incluso países cercanos a nosotros como Brasil y cómo organizan ellos su fiscalía, que es muy distinta a cómo la organizamos nosotros. Por eso pueden caer presidentes. No es que se acabe con la corrupción. La corrupción siempre va a existir. No hemos hablado en este programa, me recordaba en un corte Héctor, de la impunidad. La impunidad es mucho peor
en México que la propia corrupción. O sea, piensa que tenemos un 97.8 de impunidad, agarrando todos los delitos de corrupción y de no corrupción, ¿sí? Entonces, eso. A ver, decía yo, porque si no me voy a ir del tema, porque me dices preguntas México y el mundo, decía yo la marca México. Se ha pensado mucho en hacer publicidad, propaganda, de dar una imagen distinta a México que un México violento y un México corrupto. Las campañas, si no tienen asidero en la realidad, acaban en nada. Entonces, creo que es importantísimo si se logra hacer el Tratado de Libre Comercio, pero esto para todos los países también, adoptar lo que en Estados Unidos se llama el Foreign Corrupt Practices Act, el acta de contracorrupción de las transacciones entre los países. Que eso se debería de adoptar, y esta idea se la robo a Javier Mancera, la deberíamos de adoptar aquí como manera de competencia entre los estados, a ver quién adopta, ¿sí?, un acta anticorrupción como la tiene Inglaterra, como la tiene Estados Unidos, son las dos mejores prácticas, y creo que eso ayudaría mucho porque sería un castigo real para las empresas y para el gobierno mexicano el hecho de que te exhibiera Estados Unidos o dejaras de ser proveedor. Ahora una palomita aquí rápido, ya se aprobó el capítulo anticorrupción del Telecán. Sí, pero no acabamos. No lo conocemos, No acabamos de conocerlo. No lo conocemos. Pero está bien. Ahí está. Pero por ahí vamos, ¿no? Héctor. Mira, lo que plantean en el capítulo los expertos en cuestiones internacionales es que México, aunque tiene oportunidades, muchas en el mundo, la verdad, lo que debe reconocer México es en dónde está. Y está y va a estar para siempre en América del Norte. Y eso es, lo vivimos a veces como una desventaja, pero es una enorme ventaja. Eduardo decía, si tú te acercas bien a prácticas, en el caso policial, que ellos tienen dominadas y las adoptas, la cercanía es una ventaja. Claro. Pero dicho esto, de que México tiene que canalizar sus energías cabales a conversar, a influir, a entender, a dialogar con Estados Unidos, porque ese es el mundo que le toca a México y porque ese es el mundo en donde México tiene millones de mexicanos. Al mismo tiempo que tiene que concentrarse en esto, desarrollar un lobby mexicano del tamaño del israelí en el servicio de los intereses de japonés, México. Ya tenemos una buena red de consulados, hay que financiarlos seriamente como un asunto de absoluta prioridad nacional. Y al mismo tiempo, México tiene que ser muy activo en los foros internacionales en causas que no siempre coinciden con las de Estados Unidos, pero que prestigian y que dan una independencia como actor internacional para México. Te voy a poner un ejemplo muy puntual. Rápido, que nos vamos. Combate contra las drogas. Estamos totalmente bajo la estrategia de la DEA. Hay mucho que negociar ahí, pero podríamos estar también en foros internacionales en la punta del debate mundial en favor de la legalización de las drogas. Y tendrías las dos cosas. Y con una podrías compensar la otra. Bueno, casi en Estados Unidos podrías estar con los californianos y peleándote con la DEA. Así arrancamos, vamos a tocar tema por tema con mucha paciencia, pero con mucha dinámica y con muchas propuestas a partir de las próximas semanas, cada domingo a las 9 de la noche aquí en Milenio Televisión y allá donde usted nos vea, porque esto va a pasar también por otras televisoras. Valeria, mil gracias por haber estado conmigo. Héctor, mil gracias, Eduardo. Carlos, Amparo. Muy buenas noches a todos ustedes, que le vaya muy bien.